Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas a mi rincón del tejido. Yo soy Pamela y en esta oportunidad les voy a enseñar a tejer este hermoso vestido. Está muy bonito, muy fácil de tejer, ya van a ver, y queda muy elegante. Además, ustedes lo pueden hacer en un solo color o lo pueden hacer en dos colores, así como lo tengo yo, ustedes deciden. El faldón, se fijan, está tejido con estos abanicos que queda muy bonito. El largo, bueno, ustedes le pueden dar el largo y la talla también se la dan ustedes. Tienen que fijarse bien al comenzar el video, el tutorial, que tienen que darle la medida que ustedes necesiten en torno al porte o al ancho de la cabeza de la bebé. O sea, el perímetro de la cabecita ustedes le van a dar el ancho que necesiten. Eso queda a gusto de ustedes. Esta es una talla aproximadamente para 4 hasta 6-7 meses de edad. Bastante amplio, de aquí se fijan, es bastante amplio. Así que, como les digo, ustedes le van a dar la talla que necesiten. También pueden hacer esta misma talla. Les voy a dar las medidas. Recuerden que el perímetro craneal es la parte más ancha de la cabecita de la bebé. Entonces ustedes van a medir y tiene que entrar la cabecita por aquí. Ahí ustedes le hacen, ¿no es cierto?, el largo que necesiten, ya sea más grande, más corto, y así. Entonces ustedes van a ver ahí, el video lo tienen que ver completo al principio. Ahí les doy los detalles de cuánto mide la cadena, todo el detalle. ¿Se fijan? Así. Entonces, más o menos esto tiene aproximadamente entre 43 y 44, pero puede que el material, según que ustedes usen, es que esto estire, porque esto estira. Entonces ahí ustedes tienen que ver lo mismo aquí, tienen que ver aquí, ¿cierto?, el tamaño de la sisa, el largo de la sisa, ya sea desde aquí hasta acá. Ahí ustedes van viendo el tamaño que necesitan. Y en cuanto al largo también, el largo del faldón, yo le di este largo, pero ustedes elijan qué es lo que necesitan. El largo que tiene desde el hombro hasta el final es de 39 centímetros. 39, ¿ya? Eso es un vestido bastante sencillo, pero queda bien bonito porque le hice aquí estos puntos puff, ¿ya?, que queda muy bonito. Le hice aquí estos adornos en puntos en relieve, y aquí ustedes se fijan que está en color blanco y en este color rosa. Vamos a ir ahora al paso a paso. No se olviden de hacer un me gusta, de suscribirse y por supuesto de compartir. Vamos entonces ahora a tejer. El material que yo voy a usar para el vestido es estos dos hilos en color rosa y blanco. Los dos son el mismo grosor, son bastante delgaditos. Y para este material, para este hilo, que es hilo acrílico, voy a usar un ganchillo 2.5 milímetros para este grosor de hilo, ¿no? Eso es el material que voy a usar. Bueno, y tengan también las tijeras y la cinta métrica. Vamos a comenzar a tejer las cadenas. Yo lo voy a hacer, mis primeras cadenas, con el crochet 3.5 milímetros, luego cambio a 2.5. Lo voy a hacer con este crochet para que las cadenas me queden más grandes, porque hay que tejerlas sueltas las cadenas, y luego ya cambio. El largo de las cadenas que vamos a hacer para la talla que voy a hacer este vestido es de 4 a 6 meses. Por lo tanto, tengo que más o menos tejer alrededor aproximado de 44 centímetros. Puede ser más o puede ser menos. Si ustedes quieren una talla diferente, tienen que medir
el contorno de la cabeza o bien del cuello y de los hombros, el ancho que ustedes quieran darle, o sea, el escote amplio, si lo quieren muy amplio o lo quieren más cerrado, ustedes van a medir y ahí van a saber cuán largo tienen que tejer estas cadenas. No les puedo decir cuántas cadenas tienen que tejer porque no sé el material que ustedes van a hacer y tampoco sé la talla que necesitan. Bueno, vamos a empezar entonces. Yo voy a tejer el largo de cadenas y estoy de vuelta con ustedes y les indico cuántas cadenas me salieron para la medida de 44 centímetros. Se fijan, les voy a mostrar aquí que yo estoy tejiendo con este gancho 3.5 y las cadenas me salen bastante amplias, mucho más que el ganchillo que yo voy a utilizar. ¿Se fijan? Es mucho más amplio. Entonces, para quien teje apretado, le aconsejo que teja con un gancho más grande. Bien, chicas, he tejido 96 cadenas, número par, que mide 44 centímetros. Yo le voy a colocar aquí el número 1, ahí. Entonces ustedes van a colocar y van a colocar encima y van a estirar un poco, un poco. ¿Se fijan cómo estiro? Llega ahí, así suelta, llega al 42. Voy a estirar un poco y llega al 44 y está ahí el largo que necesito. Entonces ahora ya medido y visto cuántas cadenas necesito, voy a comenzar a tejer con mi ganchillo 2.5 milímetros y vamos a hacer la primera hilera con medios puntos. Entonces vamos a unir antes, si ustedes quieren colocarle botones, entonces lo dejan abierto, no lo unan, pero yo lo voy a unir porque no le voy a poner botones. Entonces vamos a fijarnos que todas estas cadenas vayan por el lado del derecho, ahí, y vamos a meter nuestro ganchillo en la primera cadena y vamos a cerrar. Cerramos con un punto deslizado, ¿ven? Así, y nos queda así. Ahora vamos a comenzar a tejer. Esta talla que estoy haciendo yo es entre 4 a 6 meses. También tienen que tener en cuenta que cuando es hilo, en mi caso es hilo acrílico, no es algodón, el acrílico estira, entonces puede que salga incluso para una talla hasta 8 meses. Bien, vamos a hacer entonces una cadena para comenzar. Esta cadena corresponde a nada más que una cadena de subida y aquí mismo voy a tejer en el mismo punto o la misma cadena donde uní, voy a tejer un medio punto. Este va a ser el primer medio punto y vamos a ir uno a uno tejiendo un medio punto hasta dar toda la vuelta y finalizar esta primera hilera. Voy a finalizar esta hilera. Acá tejí el último punto, medio punto, y aquí está la cadena que hicimos al inicio, luego el medio punto ahí mismo. Entonces en esa cadena que hicimos de inicio vamos a buscarla y vamos a cerrar con un punto deslizado y así completamos esta primera vuelta. Vamos ahora a continuar con la próxima hilera. Vamos a tejer 4 cadenas, un punto alto y una cadena de separación. Ya este es el primer punto que tejimos las 3 cadenas. Vamos a saltarnos al siguiente y vamos a ir al próximo y vamos a tejer un punto alto. Hacemos una cadena y saltamos un punto, vamos al próximo y tejemos un punto alto. Cadena,
saltamos un punto, vamos al próximo y tejemos un punto alto. Así vamos a completar toda la vuelta hasta terminar. Bien, ahora vamos a comenzar con el color rosado, en mi caso, y aquí en este mismo cuadrito donde corté voy a hacer un abanico. Entonces hago un medio punto y voy a empezar a tejer 3 cadenas. Aquí voy a tejer las 3 cadenas, un punto alto, y aquí mismo voy a hacer un total de 6 puntos altos. Tengo 3, 4, 5 y 6. Ahora salto este cuadrado, voy al siguiente y voy a tejer los 6 puntos. Así vamos a tejer la secuencia de puntos donde vamos a saltarnos un cuadrito para tejer los 6 puntos. 3, 4, 5 y 6. Salto este, voy al otro y nuevamente. Ya, entonces para la siguiente hilera estoy de vuelta con ustedes. He finalizado la vuelta completa, ahí ustedes ven, con los abanicos. Ahora vamos con la próxima hilera. Vamos aquí a deslizar, tenemos este primer punto, vamos a deslizar, vamos a ir al siguiente. Y desde ahí voy a comenzar a tejer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4, que corresponde a un punto alto y una cadena de separación. Vamos a ir al siguiente punto, el tercero, y vamos a tejer un punto alto o una cadena. Siguiente, vuelvo a repetir, un punto alto, una cadena. Siguiente, un punto alto, y aquí vamos a hacer lo siguiente. Tengo este último punto y el primero. Estos dos puntos los voy a tejer juntos, pero voy a hacer un punto en relieve. Entonces hago la lazada normalmente, voy a tomar el punto primero y el siguiente, ahí tengo los dos puntos, y voy a hacer el punto en relieve, punto alto, ahí y ahí. Voy al siguiente punto, el número 2, y vuelvo a tejer un punto alto, una cadena. Siguiente, un punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto. Y esto es lo que vamos a repetir en esta vuelta. Entonces, siempre, cada vez que tejemos este punto alto, no hacemos ninguna cadena de separación, vamos a los próximos 2 y voy a tejerlos en relieve. Hago el punto alto en relieve hasta ahí, luego voy al siguiente y tejo punto alto, cadena, siguiente, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, y hasta ahí. Voy a los próximos 2 puntos que los tejo juntos en relieve y lo tejo así, y luego voy al siguiente y punto alto. ¿Se fijan? Solamente hay que hacer cadenas de separación en los puntos del medio. Acá en esta parte no se hace cadena, ¿ya? Entonces repitan esta vuelta y estoy para la siguiente con ustedes. Voy a finalizar esta vuelta y tenemos que deslizar en la tercera cadena. Deslizamos y cerramos y ya nos queda así formado este círculo. Continuamos la próxima hilera. Tejemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, un punto alto y 2 cadenas de separación. Voy al siguiente punto y tejo un punto alto. 2 cadenas de separación, voy al siguiente punto, un punto alto. 2 cadenas, siguiente punto, un punto alto. Aquí tenemos este punto en relieve, vamos a tejer 2 cadenas
y este punto lo hacemos en relieve también, tejido así, y hacemos punto alto, 2 cadenas y repito, siguiente punto, punto alto, 2 cadenas, siguiente punto, punto alto y hacemos las 2 cadenas. Entonces tenemos que ir tejiendo en esta vuelta solamente puntos altos y 2 cadenas de separación, y en este punto que tenemos acá lo hacemos en relieve, 2 cadenas, punto en relieve, 2 cadenas, siguiente punto alto, 2 cadenas, siguiente punto alto, 2 cadenas, siguiente punto alto, 2 cadenas. ¿Se fijan la secuencia cuál es? Y aquí el punto en relieve, tejemos punto en relieve. Completamos la vuelta y estoy de regreso con ustedes para la próxima hilera. He finalizado la hilera 5 y se fijan que queda ahí, queda bien bonito este adorno que se ve. Bueno, vamos a continuar ahora con el hilo blanco. Yo sigo con el blanco, corto, ¿cierto? Y vamos a unir entonces el blanco, ya les digo dónde. Comenzamos ahora a tejer con el blanco, lo voy a hacer yo. Vamos a unir el hilo, aquí tenemos los 2 puntos en relieve, se fijan, aquí tenemos un punto en relieve y aquí el otro punto en relieve. Acá tenemos en el centro, vamos a contar 1, 2 y 3. En ese tercer espacio voy a tejer los puntos puff, sí. Entonces 1 y vamos a tejer 3 cadenas, 1, 2 y 3, y cuento, hago la lazada, 1, 2, 3, más las 3 cadenas, 4 y cierro. Cierro con una cadena de cierre y tejo 2 cadenas de separación. Hago aquí 1, 2, 3, 4. Cierro, cadena de cierre, 2 cadenas de separación y trabajo aquí el punto en relieve, hago un punto alto en relieve, tejo 2 cadenas y aquí mismo tejo un punto en relieve. Son 2 puntos en relieve separados con la cadena, con 2 cadenas de separación. Ahora tejo 2 cadenas y cuento primer espacio, 1, 2 y 3, y vuelvo a tejer los puntos puff. 1, 2, 3, 4, cierro, cierro, 1 y 2, 1, 2, 3, 4, cierro, 1 y 2, y aquí tejo los 2 puntos altos en relieve. Tejo el primero, 2 cadenas y punto alto en relieve. Así lo vamos a hacer durante toda la vuelta. Voy a finalizar la hilera haciendo primero 2 cadenas y vamos a unirlas sobre este punto puff. Así, ¿ven? Entonces ya nos queda así formado este círculo, el cual si lo doblamos nos queda así. Después esos hilitos ya los tenemos que esconder
pero ya ustedes ven que va así. Ahí. Vamos a comenzar con la próxima hilera y vamos a cortar el hilo. Y voy a hacerlo ahora con el color rosado. Vamos a continuar con esta siguiente hilera. Vamos a tejer puntos altos en los espacios. Entonces aquí voy a unir donde también, aquí mismo donde corté el hilo, voy a hacer mi nudo deslizado para unir, y ahí sí, y vamos a tejer 3 cadenas que equivale a un punto alto. Ahí tengo el punto alto. Entonces aquí mismo voy a tejer un segundo punto alto. Tengo 2. Ahora sobre el punto puff tejo un punto alto. Aquí en este espacio voy a tejer un punto alto. Sobre este punto alto un punto. Luego tengo aquí un espacio, un punto. Sobre el punto alto un punto, y esto es lo que vamos a repetir en toda la vuelta. Acá en este espacio voy a tejer un punto, ¿ya? Y así vamos a ir entonces haciendo estos puntos. Tienen que fijarse que aquí en estos espacios solamente estoy tejiendo un punto alto, un punto. Luego aquí, fíjense, voy a tejer 2 puntos, 1 y 2. Luego sobre el punto puff un punto, aquí un punto, punto alto, sobre el punto alto un punto, acá tejo un punto, un punto, y entonces completamos así toda la vuelta. Voy a finalizar con la hilera 7. Recuerden que se cuenta a partir de esta hilera la primera: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Finalizo y voy a cerrar aquí en la tercera cadena. Y vamos a continuar con la siguiente. Vamos a tejer nuevamente con puntos altos. Comienzo con 3 cadenas. Luego en el siguiente punto sigo tejiendo 1 a 1 cada punto alto hasta completar la vuelta. Así entonces dan toda la vuelta y estoy de regreso con ustedes para la siguiente. Comenzamos con el blanco. Una vez que ya, o ustedes sigan con el color que están haciendo o del mismo color, yo aquí lo corté, ¿cierto? Y vamos a unir en cualquiera de estos puntos, vamos a hacer los puntos puff. Entonces unimos, aquí yo empiezo con las 3 cadenas. Y ahí mismo 1, 2, 3 y 4 y cierro. Una cadena de cierre, 1 y 2 cadenas de separación y vuelvo a tejer los puntos puff. 2, 3 y 4. Cierro, cadena de cierre para ajustar el punto puff y ahora tejo 1 y 2 cadenas de separación. Ahora voy a contar 1, 2, 3, 4. En ese cuarto punto voy a tejer un punto alto, una cadena, y en el punto anterior voy a tejer punto alto, y así de esta manera lo cruzo. 1 y 2 cadenas y cuento 1, 2, 3 y 4 y vuelvo a tejer los puntos puff. 2, 3 y 4 y cierro. Cadena de cierre, 2 cadenas de separación y ahí mismo 1, 2, 3 y 4 y cierro
1, 2, 3 y 4 y vuelvo a tejer punto alto, cadena, dos cadenas de separación, 1, 2, 3 y 4 y repito los puntos puff. Bueno, así entonces van a ustedes a continuar tejiendo esta secuencia de puntos y estoy de vuelta para la siguiente hilera donde vamos a unir para la sisa. Chicas, miren, aquí ya cerré la hilera, deslicé sobre el punto puff, ahí, sobre ese punto puff deslicé. Y lo que voy a hacer a continuación, voy a unir la sisa, los dos lados, ¿se fijan? Ahí está marcado con mis marcadores. Y hay dos maneras de saber qué tamaño de sisa tienen que usar. La primera es saber cuántos centímetros es para la talla que ustedes están haciendo. En este caso, para esta talla son 12 centímetros. Le dejé aquí 12. O bien, la otra forma más fácil y más rápida es que ustedes doblen por la mitad. Ya vean que esté bien aplastadito por ambos lados. Doblan por la mitad y luego doblan la cuarta parte por los dos lados. Entonces así, se fijan, y ahí van a colocar ustedes su marcador. Esa es una forma, o como les decía yo, haciendo en centímetros la talla que ustedes necesitan. Yo siempre generalmente le dejo 1 centímetro más. Por ejemplo, si la talla que ustedes necesitan es de 12, le dejo 13. Si es de 11, le dejo 12. Si es una talla muy grande y son 20 centímetros, por ejemplo, para adulto, le dejo 21 o 22. Siempre le dejo un poco más para que no quede apegada a la axila. Ahora, ya terminado esto, terminada esta hilera y ya visto esto de la sisa, voy a cortar el hilo porque voy a cambiar de color. Voy a hacer ahora puntos altos, pero voy a cambiar el color. Lo voy a hacer en este color rosado. Y corto, ¿cierto? Y vamos a empezar con el otro color. Entonces acá tengo el rosadito y lo voy a unir aquí mismo donde yo corté el hilo. Aquí por dentro voy a comenzar. Así voy a esconder el hilo a medida que voy tejiendo. Voy a ir escondiendo los dos hilos para comenzar y tomo este hilo, ¿cierto? Por ese lado, por encima. Y ahí voy a unir y desde ahí voy a comenzar tejiendo 3 cadenas. Vamos a hacer puntos altos. Entonces los dos hilos que tenemos restantes los vamos a ir escondiendo. Dentro de estos puntos puff, aquí tenemos 2 cadenas, vamos a hacer 2 puntos altos. Luego tengo sobre el punto puff, dejo un punto alto. Acá tengo 2 cadenas, pero solo voy a tejer un punto. Luego tengo aquí los puntos cruzados, punto alto. Sobre ese punto alto voy a tejer un punto alto. En la cadena también voy a tejer un punto alto. Sobre el punto alto un punto y así vamos a ir completando esta vuelta. Acá tengo 2 cadenas, solo vamos a tejer una. ¿En qué momento vamos a tejer 2 puntos altos dentro de los puntos puff? Aquí voy de nuevo, sobre este punto tejo un punto alto. Luego aquí tengo, ¿cierto?, las 2 cadenas dentro del punto puff, voy a tejer 2 puntos altos. Sobre el punto puff dejo un punto y a medida que voy avanzando voy a ir tejiendo de esta manera. Entonces solamente un punto aquí en estas cadenas de separación. Tenemos 2, pero solo un punto. Y aquí 2 puntos. Las veo a continuación aquí al llegar al marcador donde tengo para unir la sisa. Acá he llegado a la separación y he hecho un punto. Lo voy a
a deshacer de nuevo. Miren, aquí donde tengo mi marcador es donde tenemos que unir, pero acá en este espacio voy a trabajar 2 puntos. Hice uno, el que corresponde, pero voy a hacer otro punto más y lo voy a hacer a medio tejer, no lo voy a finalizar. Y voy a ir al otro lado donde tengo el marcador, y aquí, bueno, yo había puesto el marcador en la cadena. Acá en este espacio voy a tejer también el punto alto a medio tejer y cierro, y nuevamente voy a tejer otro punto alto. ¿Se fijan? Entonces son 2 puntos altos los que tenemos que tejer aquí en este espacio y 2 ahí, pero esos 2 a medio tejer. Una vez que ya tenemos listo, bueno, sacamos, ¿no es cierto?, lo que pusimos ahí, los marcadores, y voy a tejer para el próximo lado para llegar luego a la otra sisa. Ahí. Entonces sigo tejiendo puntos altos, aquí puntos altos, hasta llegar acá donde vamos a repetir lo mismo. 2 puntos altos aquí y luego en el otro lado. Aquí entonces, una vez que ya hemos hecho esos 2 puntos, vamos a ir acá sobre el punto puff, y en ese punto puff es donde voy a tejer el punto, y aquí se repite lo mismo. 2 puntos ahí en el medio, luego acá sobre el punto puff un punto, en la separación un punto, punto alto, en la cadena punto alto, y así hasta continuar. Voy a hacer la otra sisa también mostrándoles cómo va. Bien, chicas, he llegado acá a la separación. Entonces voy a tejer, ahí hice el punto alto, ¿se fijan? Voy a hacer otro punto alto a medio tejer. Voy a ir acá, voy a unir donde tengo el otro marcador, voy a tejer ahí un punto alto a medio tejer y luego cierro, y nuevamente tejo otro punto alto normal y sigo tejiendo los puntos altos hasta llegar acá y donde tenemos que cerrar. Entonces ya nos queda cerrada la sisa y, ¿no es cierto?, nos queda esta parte. Una cosa que es muy importante, que al momento de tejer ustedes tienen que tener el ancho del pecho, la medida que necesitan, porque si es su bebé, es una bebé que es más gordita o una bebé que es muy delgadita, entonces ustedes tienen que, según la medida que necesitan del contorno de pecho, es lo que van a realizar. Por ejemplo, si es muy anchita, como les decía, en lugar de ir colocando un punto alto aquí en la separación donde fuimos colocando uno, pueden colocar 2, o pueden colocar, por ejemplo, 2 aquí, 1 acá, aquí los 2. Luego nuevamente colocan aquí 2 puntos y luego colocan aquí 1, 2, 1, 2, 1, y así entonces le van dando un poco más de anchura y además le van aumentando un poco más, ¿cierto?, a medida que van tejiendo. Esa es una alternativa. Y si no, lo dejan así tal como yo se los dejé, en el ancho aquí del contorno, el ancho del pecho. Eso es importante que ustedes lo sepan. No todos los bebés son iguales, hay algunas bebés que son delgaditas, otras más anchitas, como yo les decía, dependiendo si ustedes lo necesitan vender el vestido o regalar. Ustedes van a ir viendo a medida que van tejiendo y teniendo las medidas, por supuesto. Bueno, voy a terminar aquí donde me falta por terminar estos puntos y estoy de vuelta con ustedes. Finalicé acá, ¿cierto?, cerrando la hilera en la tercera cadena. Bien, el contorno, ¿cuánto mide? Vamos a ver de inmediato. A medir con la cinta métrica, siempre aplastando que quede para poder tomar bien las medidas. Van a colocar su cinta métrica desde aquí y lo van a pasar así alrededor hasta llegar acá al otro lado, aquí donde termina o donde comienza la otra sisa. Entonces ahí, y eso mide 31 centímetros. Vamos a medir de nuevo.
Recuerden que esto es tira, no es fijo, así que tienen que tenerlo en cuenta. Ah, sí, ahí está, 30 centímetros. 30 por 2 serían 60. Ya, o sea, 60 centímetros de diámetro. Ahí. Eso es lo que mide el contorno del pecho. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Bueno, vamos a seguir ahora con la próxima hilera, donde también vamos a tejer puntos altos, pero vamos a agregarle 2 puntos más por la puntada que necesito hacer para la próxima vuelta. Así que vamos a tejer aquí 3 cadenas y ahí mismo voy a agregar otro punto alto. Luego voy a seguir tejiendo un punto alto y vamos a hacer otro aumento, un punto más aquí, donde mismo lo hice acá, pero lo vamos a hacer en el otro extremo. Entonces tejemos punto alto, uno en cada punto de base de la hilera anterior hasta llegar aquí. Bien, chicas, he llegado aquí a la otra parte de la sisa. Aquí es donde comenzamos. Hicimos un aumento, vamos a hacer otro aumento aquí mismo. Entonces lo voy a hacer justo aquí donde está debajo del brazo. Voy a tejer 2 puntos altos y los demás uno a uno, sin hacer ningún aumento, uno a uno. Entonces tienen que seguir tejiendo, siguen tejiendo, ¿cierto? Completan toda la vuelta y al llegar aquí tenemos que cerrar con el punto deslizado. Bien, las veo para la siguiente vuelta.